Este es un ejemplo para persona moral, cómo cargar los impuestos de ISR e IVA. Primeramente nos vamos a la página, ya sea en el buscador, tecleamos sat.gov o bien este es el link san.gov.mx, portal public, personas morales. Esto aplica únicamente para personas morales. Como podemos ver, está el rubro de personas físicas y empresas. En este caso nos vamos a ir a empresas, posteriormente a régimen general de ley personas morales. Nos vamos a ir al punto 5, declara, y en este apartado vamos a buscar pagos provisionales de ISR. También está pagos definitivos de IVA, es el mismo vínculo. Vamos a ingresar el RFC, la contraseña y el código CAPTCHA. Posteriormente nos va a desglosar presentación de declaración. ¿Qué es presentación de declaración? Es el módulo donde vamos a estar trabajando el día de hoy. Es para presentar ISR IVA. En consultas es para ver aquello que ya hemos presentado o aquello que ya hemos pagado, consulta de la declaración que ya presentamos de una obligación en específico, las declaraciones que en su momento fueron pagadas o que se determinó un impuesto a cargo y que se pagó, y el acuse del recibo de la declaración, que es básicamente donde viene la línea de pago. Presentación, declaración de otras obligaciones. Hay algunas retenciones. Estas las podemos buscar en este apartado. De momento nos iríamos a presentación de la declaración. Iniciar una nueva forma. Ejercicio 2025. En personas morales la obligación es mensual para presentación de ISR e IVA. El periodo, comentábamos, va a ser el mes de marzo. Tipo de declaración, si es la primera vez va a ser normal. Si hay alguna modificación en la declaración, va a ser complementaria. Para efectos prácticos, como ya presentamos una normal, ahorita voy a seleccionar complementaria. Tipo de complementaria, si fuera normal, no aparece este campo. En este caso, le voy a dar modificación de obligaciones, pensando en que vamos a modificar algún campo. Y nos va a habilitar las obligaciones a las que está sujeto este contribuyente. Vamos a seleccionar ISR personas morales. Toda persona moral está sujeto a un impuesto sobre la renta y toda persona moral también está sujeto a reportar el impuesto al valor agregado. De momento, ISR retenciones por asimilados a salarios aplicaría cuando el contribuyente tiene empleados a su cargo con un registro patronal o están dados de alta en el IMSS, o bien cuando tiene asimilados a salarios. De momento no la voy a seleccionar y únicamente vamos a hacer la carga de ISR personas morales e impuesto al valor agregado, que son dos obligaciones que sí o sí va a tener todos los contribuyentes. Así no genere un impuesto a cargo. Le vamos a dar siguiente. En ISR personas morales se debe de reportar todo aquello que facturó la persona moral, recordando que estamos en régimen general. Todo aquello que se facturó va a ser susceptible para ISR, es decir, grava. Alguna de esta información ya viene precargada y nos corresponde estar validando con la información que ya descargamos. Aquí lo que nos indica es a qué información se está reportando, si es que hubo alguna modificación, como es alguna cancelación de alguna factura o una nota de crédito que a lo mejor no la recibimos, pero que el SAT está detectando que sí la emitieron a nombre de este contribuyente. ¿Qué nos dice aquí? Ingresos nominales facturados. Son todos aquellos que en el mes, es decir, del día 1 de marzo al día 31 de marzo, esta razón social expidió a nombre de algún cliente. En este ejemplo son 301,235. Ingresos nominales a disminuir, le ponemos que no. Cada uno de estos campos, si yo le pusiera que sí, aquí me va a dar los ingresos que pudiéramos estar adicionando. Sin embargo, no tiene impuestos sobre automóviles nuevos, ingresos acumulables en periodos anteriores. Cada uno de estos son supuestos que al menos para este cliente no estarían aplicando.
Para no entrar más en detalle, simplemente estamos reportando lo que se está facturando. Ingresos nominales de periodos anteriores. Los 301,235 corresponde a lo que se emitió del periodo primero al día 31 de marzo y los ingresos nominales de periodos anteriores es lo que hemos acumulado en meses pasados, recordando que un ejercicio fiscal es de enero a diciembre. Para este ejercicio ya se reportó enero y febrero. Es decir, en enero tuvo el contribuyente 255,688 de ingresos facturados y para febrero 266,988, dando un acumulado de 522,676. Por ende, si sumamos los ingresos del mes de marzo facturados, nos da un total de ingresos nominales del periodo de 823,911. En la determinación, recordando que al día 30 de marzo ya se tuvo que haber presentado la declaración anual para efectos prácticos. La declaración del mes de marzo se presenta en el mes de abril y por ende ya tenemos un coeficiente de utilidad. Este coeficiente de utilidad ya no se puede mover, ya es un dato que viene cargado y derivado de la declaración que se presentó del ejercicio 2024. Simplemente es cotejar contra la declaración anual que este coeficiente de utilidad pues sea el que corresponde. Para efectos prácticos, ¿cómo se determina? Es una multiplicación donde se toma el total de ingresos nominales del ejercicio del periodo por coeficiente de utilidad y nos da una utilidad fiscal para pago provisional. Le vamos a disminuir la deducción inmediata de inversiones si aplicara. ¿Qué son las deducciones inmediatas de inversiones? Bueno, para efectos de personas morales, en este caso tiene cero ya que no está haciendo uso de alguna deducción inmediata. Sin embargo, existen y la más común es la deducción inmediata de equipo de cómputo, entre otras, en donde la autoridad nos da la facilidad de poder deducir de manera inmediata ciertos activos. Uno de ellos es equipo de cómputo, en donde si algún contribuyente hace una compra, vamos a pensar de 1 millón, y ese millón lo quiere deducir todo en un ejercicio, existe la posibilidad de poder aplicar esta deducción inmediata sobre cierto porcentaje. Sí, no vamos a poder hacer deducible el millón en el ejercicio, pero nos va a permitir la autoridad el poder aplicar quizás un 85%. ¿Qué otro factor juega en el entero del ISR si tenemos pérdidas fiscales de ejercicios anteriores? Recordando que las pérdidas fiscales se determinan al cierre de cada declaración anual. ¿Qué significa una pérdida fiscal? Cuando los gastos de un ejercicio anterior fueron mayores a los ingresos de ese ejercicio, se puede entender que son pérdidas fiscales. Hubo más gastos que ingresos. Esos gastos se convierten en una pérdida fiscal que podemos estar jugando para la declaración de pagos provisionales de ejercicios siguientes. En este ejemplo le voy a poner que no tenemos pérdidas para que nos dé una base gravable. Al no disminuir deducciones inmediatas y no tener pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, si las tuviéramos, le vamos a poner que sí y vamos a poner qué importe es el que vamos a estar disminuyendo. En este ejercicio ponemos que no tenemos pérdidas de ejercicios fiscales de años anteriores y nos va a dar 16,725. Esta base gravable le vamos a multiplicar o el sistema en automático lo multiplica por el 30%, que es la tasa del ISR para la determinación de los pagos provisionales. Nos resulta 5,017. Estímulos por aplicar. Bueno, existen también estímulos fiscales que son ciertos gastos que la autoridad nos permite jugar para efectos quizá de alguna de autotransporte. Le permite jugar un estímulo fiscal, vamos a poner que sí de momento para ver estos estímulos fiscales para producción cinematográfica, proyectos de inversión en las artes y estímulos por inversión en proyectos y programas para el deporte de alto rendimiento. Sin embargo, este contribuyente no tiene este tipo de estímulos. ¿Qué son los estímulos? Son gastos que tenemos y que la autoridad, de acuerdo a estos tres que desglosó, nos permite el poder disminuir un porcentaje o de acuerdo a un análisis que se hace de acuerdo a cada tipo de gasto. Para efectos prácticos no tiene estímulo y nos resulta 5,017. Cuando hay distribución de dividendos, también se causa un impuesto sobre la renta, no tenemos.
Si tuviéramos pagos provisionales efectuados con anterioridad, se estarían disminuyendo en este campo. Viene precargado, es decir, en enero y febrero, ¿cuánto pagamos o cuánto se determinó? Este contribuyente en el mes de enero, febrero tenía un coeficiente de utilidad 0, por eso no generó un saldo a cargo y nos está causando 0, pero si lo tuviera, aquí estaría apareciendo. Vamos a pensar que quizás en enero se pagó 100 y en febrero se pagó 200, el importe a mostrar que se reflejaría en esta celda sería 300. 5.017 menos 300 nos daría 4.717. Sin embargo, no tenemos pagos provisionales de periodos anteriores y tampoco tenemos ISR retenido de periodo. El impuesto a cargo a nivel de ISR son 5.017. El impuesto a cargo serían 5.017, la parte actualizada. Recordando que estamos presentando marzo y estamos a fecha mayo, nos va a generar una actualización, un cálculo de recargos y el total de contribuciones son 5.181. Si tuviéramos compensaciones por aplicar, aquí se tendría que estar disminuyendo, le indicamos que sí o le indicamos que no. Estímulos por aplicar, si tiene o no tiene, le indicamos que sí o que no. Y la cantidad a pagar son 5.181. Nos vamos a administración de la declaración. Impuesto al valor agregado, es el segundo punto, y ya nos va a desglosar impuesto al valor agregado de personas morales. Son 4 cejillas. La primera cejilla es IVA a cargo, la determinación. La segunda es IVA acreditable, todo lo que nosotros, o bueno, el contribuyente ha pagado a sus proveedores. La determinación es una resta entre el IVA a cargo y el IVA acreditable y cuánto es el saldo que se determina, si va a ser a cargo o a favor del contribuyente, y el pago. La primera parte son valor de los actos o actividades grabados a la tasa del 16%. Este contribuyente o la parte de IVA se basa en lo cobrado, no en lo facturado como lo es ISR para personas morales. Nos va a solicitar que detallemos el IVA que estamos cobrando, a qué corresponde. Si va a ser por intereses cobrados a la tasa del 16%, si fue por regalías entre partes relacionadas o otros servicios o actividades grabadas a la tasa del 16%. Nosotros estamos indicando otros actos o actividades, ya que esta persona moral presta servicios. Posteriormente, si tuviéramos facturas al 0% que son o que estamos exportando al extranjero, normalmente se reconocen por el RFC, recordando que para clientes del extranjero el RFC que se utiliza es XX 01010101000, iría en esta parte ya que no generan un IVA. O si tuviéramos actos o actividades grabados a la tasa del 0% en esta segunda cejilla. Sin embargo, solamente tenemos actos o actividades grabados al 16%. Solamente lo que hemos facturado a los clientes. El IVA a cargo que se determina de los 301,000 que se cobró efectivamente son 48,198, que es el 16%. Y este va a ser el IVA a cargo. En la parte de IVA acreditable estamos hablando sobre lo que ya el contribuyente ha pagado a sus proveedores. Sin embargo, aquí hay un cambio. En caso de no contar con facturas, complemento de pago, aunque ya se haya pagado ese gasto, la autoridad nos puede hacer esta observación en una notificación a buzón tributario. Es decir, con los cambios que hubo a partir de enero 2025 y la nueva plataforma del SAT, no solo basta con que el contribuyente haya pagado a su proveedor y que tenga la salida desde su banco. En este detalle vamos a poner lo que efectivamente se pagó, 32,875 que salió en teoría de la banca del contribuyente. Sin embargo, también nos va a detallar o el SAT hace un match en donde nos está indicando cuántas facturas se expidieron con método de pago PUE, pago en una sola exhibición. Si es PUE, el SAT en automático va a tomar esas facturas como si el IVA de esas facturas debe de jugar sí o sí para efectos de ese mes. Así como
todas aquellas que estén con el uso de CFDI de adquisición de mercancías y gastos en general. Si viene con algún otro uso de CFDI, como puede ser por definir, esto no lo va a estar considerando el SAT. Por eso es importante el tener el análisis previo de las facturas de ingresos o gastos que vamos a estar considerando, ya que nosotros podemos estar jugando aquí 40,000. Pero la autoridad nos va a decir que que ellos solamente tienen identificados 32,875. Podemos seguirlo modificando, no hay problema. Sin embargo, como comentábamos, puede estar llegando una notificación por parte del SAT a futuro. Nosotros podemos dejar los 40,000 y nos los va a respetar la plataforma. Sin embargo, aquí el SAT ya nos está diciendo que ellos únicamente están reconociendo 32,875. Si tuvimos IVAs al 0%, si tuvimos gastos exentos, y nos va a determinar el 16% de lo que se pagó. Es decir, de los 32,875 nos determina el 16% y resulta 5,260. En la parte de la determinación es una resta del IVA a cargo menos el IVA acreditable, y este es el IVA que nos resulta 42,938. Si nosotros tuviéramos saldo a favor de noviembre, aquí le damos capturar. Le voy a poner 42,938. Le doy capturar. Le digo que de qué mes es ese saldo a favor. Le vamos a poner que es un mensual, que fue del ejercicio 2024, que fue del periodo de noviembre, que es cuando se hizo la compra del equipo de cómputo, y el saldo por aplicar, 42,938. Tipo de la declaración, es decir, esa declaración que se presenta en el mes de noviembre corresponde a una declaración normal, o quizá pudo haber sido alguna complementaria. El número de la operación que nos arroja en el acuse, vamos a pensar que fue este número que nos lo estamos imaginando. Fecha en la que se presentó esta declaración, si fue de noviembre, muy seguramente se tuvo que haber presentado en el mes de diciembre, el día 17 de diciembre. El monto del saldo a favor original, que si lo actualizamos del mes de noviembre al mes de marzo, recordando que debemos de considerar el valor del INPC del mes en que se presentó al mes en el que se está presentando, vamos a pensar que son 104,500. Ese es el remanente histórico actualizado, pensando en que a lo mejor en el mes de meses pasados también tuvimos saldo a favor, y esta es la primera vez que vamos a aplicar saldo a favor. Le damos guardar. 42,938. Si nosotros le dejamos de esta manera, como si tuviéramos un acreditamiento de saldo a favor, periodos anteriores, el impuesto a cargo va a ser 0. Es decir, no nos está generando un impuesto a cargo porque estamos tomando del saldo de periodos anteriores. El pago va a ser 0. Ahora bien, aquí nos da pago efectuado con anterioridad. ¿Por qué? Porque este es un caso práctico que ya se presentó. Me voy a regresar a determinación. Voy a eliminar para efectos prácticos y nos arroje un monto para pago, es decir, de los 42,938, el segundo escenario es no tenemos acreditamiento de saldo a favor de periodos anteriores, nos resulta 42,938, el importe a pagar son los 42,938 menos más la parte actualizada más los recargos, nos resulta 44,341. Tenemos compensaciones por aplicar, podemos poner que sí, podemos poner que sí o que no, y también debemos de estar detallando a qué se refiere. Pago de lo indebido o saldos a favor de IVA. Ponemos que no. Si tuviera algún tipo de estímulos
para efectos de IVA, así como lo tenemos para ISR, también lo tenemos para IVA. Para efectos quizá de alguna empresa moral que se dedica a autotransporte, pueden meter la parte de una parte, de acuerdo a un análisis, de gasolina, complementos de combustible, prestación de servicios de hotelería y conexos a turistas extranjeros. Cada uno de estos pues lleva un análisis para poder aplicar un porcentaje de los gastos que incurren de estos gastos. No se considera el 100%, es una partecita. Y le ponemos que no, nos va a resultar esta cantidad a cargo, 1403. Nos vamos a administración de la declaración. Nos muestra un resumen de cuánto se determinó de ISR personas morales, cuánto se determina de impuesto al valor agregado, y lo único que procederíamos es a enviar declaración. Una vez que nosotros le demos enviar declaración, nuevamente nos va a pedir la contraseña. Esto es todo por el momento. Saludos.